Ya, listo. Ahorita sí, cuidado con las groserías que ya empecé a grabar. Bueno, entonces veníamos acá donde estábamos viendo básicamente una ecuación diferencial a partir del modelo de transformación de Laplace. Veníamos acá y obteníamos una relación entrada-salida de un sistema, pero ojo, este sistema es un sistema con una entrada y una salida. Ese sistema es básicamente conocido como un sistema single in, single out, o SISO típicamente conocido. Así que ese sistema o esa relación entrada-salida en el dominio de Laplace, o sea, lo que nosotros llamamos H mayúscula de S, es lo que se denomina una función de transferencia. Ojo, las funciones de transferencia solo están definidas en modelos de transformación. Por ejemplo, yo puedo hablar de una función de transferencia en el dominio de Laplace o puedo hablar de una función de transferencia en el dominio de Fourier, pero no puedo hablar de una función de transferencia en el dominio del tiempo. Ese concepto no está definido, o sea, no está definida una función de transferencia en el dominio del tiempo. ¿Listo? Más adelantico vamos a ver, porque si ustedes recuerdan por acá al principio que hablamos del modelo de convolución, ¿sí se acuerdan? Hablamos por acá del modelo de convolución. Entonces, en el modelo de convolución hablamos de que la relación entrada-salida de un sistema, en esta parte de acá abajo, estaba dada por la convolución de U de t y h minúscula de t. O sea que para efectos de lo que nosotros hemos revisado, este h de t sería algo parecido a la función de transferencia, pero no lo es. Listo, tengan en cuenta, función de transferencia solamente si estamos en un espacio de transformación. Listo, Profe, qué pena, nada, pregunta. señor. Es que no me quedó claro cuando usted dijo lo que una función de transferencia no está definida en el tiempo. Pues no se Yo no, supone que o sea, cuando uno yo no puedo grafica... decir, por ejemplo, yo no puedo decir, por ejemplo, que esta h minúscula de t es una función de transferencia. Pues yo no puedo decir esto, que h de t es básico, no puedo decir eso, que h de t es una función de transferencia. ¿Por qué? Porque es una función definida en el tiempo. El concepto de función de transferencia analiza las componentes de transferencia de energía y esas componentes de transferencia de energía no se analizan en el tiempo, se analizan por medio de una transformación. En este caso, sea la transformada de Laplace, o sea la transformada de Fourier o cualquier otro tipo de transformación. Ya le quedó más claro, Bañol. Pues no, tenía otra y es la siguiente, pero digamos cuando uno grafica, yo qué sé, una función de transferencia y dice, ah, vea, es que esto es amortiguada, no se supone que uno está ahí en el tiempo, Sí, o no no, es no, no, así. no, 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 no. Es diferente. Usted no puede graficar una función de transferencia. Usted puede graficar la respuesta de una función de transferencia. O Ah, sea, listo, listo. usted excita el sistema con una entrada específica y la función de transferencia por su componente energético interno, él tiene una respuesta a esa excitación. Entonces, eso es lo que usted puede graficar. Lo que usted podría graficar, entre comillas, sería escribir la función de transferencia, pero graficarla no. Ahora, si usted tiene el equivalente de la función de transferencia en el dominio del tiempo, eso sería una función, no de transferencia, sería una función. Entonces usted podría encontrar una función. De hecho, para aclarar ese asunto, tendríamos que ver, por ejemplo, un ejercicio que tiene que ver con el asunto de la convolución. Entonces voy a aprovechar este espacio para que lo miremos. Muchachos, entonces, por ejemplo, para tener en cuenta el asunto de la convolución, por ejemplo, vamos a vamos a calcular la respuesta de un sistema, ¿cierto? La respuesta de un sistema que es excitado que es excitado por un escalón. Cheque. Este sistema que es excitado por un escalón, nosotros sabemos que, por ejemplo, U sub S de t es una función definida, ¿cierto? Que dice que es igual a 0, ¿cierto? Para todo valor de t menor que, eh, para todo valor de t menor que 0, y es igual a 1 para todo valor de t mayor o igual a 0. ¿Cheque? Este comportamiento que estamos observando aquí es básicamente que la función dice que para todo valor de t menor que 0, tiene esta respuesta hasta 0,
¿cierto? Y para todo valor de t mayor o igual a 0, ¿cierto? Es igual a 1, o sea que él tiene, esa es la definición. Esa es la definición básicamente del escalón. ¿Listo? Y la respuesta del sistema, ajá, y el modelo está dado por algo que les voy a decir el nombre, ¿sí qué? Pero ya pronto vamos a saber por qué específicamente. Por la respuesta al impulso. O sea que esa respuesta al impulso es h de t y va a ser igual a beta por e a la menos alfa t. Esa es la respuesta. ¿Sí que? O sea que lo que para nosotros poder calcular la respuesta del sistema, necesitamos calcular a y de t, que es igual a la convolución entre la respuesta al impulso del sistema h de t con la entrada u de t, que en este caso es el escalón. ¿Sí que? Y nosotros ya sabemos que la definición de la convolución va desde menos infinito hasta infinito, ¿cierto? De h de tau, ¿cierto? Por u de t menos tau por de tau. O sea que esto sería lo que tendríamos que aplicar. ¿Sí que? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bueno, que calla otorga. Entonces, Bien, supongo que vamos bien. ¿Sí que? Sí se ve bien, bien, está bien, bien, claro, profe. tenemos buena imagen y todo. Sí, se ve Está bien. buena imagen, bien, profe. Listo. Edward, por acá, bien, sí señor, listo, hágale pues. Entonces, definamos eso. Entonces, la salida del sistema, y de t o la respuesta del sistema es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito, ¿sí? De h de t menos tau, pero en este caso h es beta por e a la menos alfa t, ¿sí? En este caso sería alfa tau, ¿sí? por, ¿cierto? Por el u de t, pero u de t es u sub s de t, por es u sub s, perdón, sub s de t por dt. ¿Listo? Entonces aquí es donde vienen algunos elementos. Miren, u sub s de t solamente tiene sentido desde donde, bueno, perdón, es u sub s, perdón, u sub s de t menos tau. ¿Sí? Listo. Ese es el pedacito que va acá. Ahora, tenemos que identificar, ¿cierto? Tenemos que identificar desde dónde a dónde nos sirve a nosotros el sistema. Por ejemplo, este sistema está definido, ¿cierto? Desde tau igual a 0 hasta el infinito, por decirlo así. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que la función y de t, ¿cierto? Es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito por beta de e a la menos alfa tau, ¿cierto? Por acá hay un u sub s de tau, que es el que le da Profe, sentido, a la función desde tau igual a 0 hasta el infinito, y luego viene el u sub s de t menos tau por de tau, que esta es la función de entrada. Esta es la entrada propiamente. Entrada. Ahora, si yo identifico el u sub s de tau, que está acá, ¿cierto? El u sub s de tau, este u sub s de tau me le da sentido a esta integral desde dónde hasta dónde. No desde menos infinito, porque para este valor desde menos infinito hasta acá es 0. desde cero hasta más infinito. Exactamente, o sea que si yo castigo este límite, la salida de mi sistema y de t quedaría la integral desde 0 hasta infinito, ¿cierto? Infinito. Desde beta por e a la menos alfa tau. Y ahora nos queda este tema de acá, u sub s de t menos tau por de tau. ¿Sí o qué? Ahorita aquí viene un elemento bien interesante. La función u sub s de t, recuerden que para esta integral
la que es una variable como tal es tau, pero t se comporta como una constante. Entonces, por ejemplo, si nosotros pudiéramos verlo en una función de tiempo, ¿cierto? T sería ¿quién? T sería un valor por acá cualquiera, t. ¿Sí? O sea que este sistema está actuando de la siguiente manera. Siguiendo este elemento de acá, ¿cierto? Cuando t es igual a tau, ¿cierto? Es cero, algo pasa, o sea que aquí sucede algo. ¿Sí? Ahí sucede algo. ¿Y ahora qué pasa? Como tau, ¿cierto? Como tau está con signo negativo, entonces la función es un reflejo la función está reflejada con respecto a su eje principal. O sea que si ella originalmente viene así por el signo menos, originalmente viene así. ¿Sí la ven? Sí, señor. Ahora, el otro límite que fue el que incluimos acá, este límite tiene sentido, pero acá. O sea que esta es la zona donde es válida la integral. O sea que la definición de esta integral va desde dónde hasta dónde. Desde 0 Hasta T. hasta t. Exactamente. Entonces miren que ahí nos llega la función del tiempo. Entonces vamos a plantear nuevamente esa integral. Entonces tenemos acá que y de t es igual a la integral desde 0 hasta t de beta e a la menos alfa tau por de tau. Esa es la integral que hay que solucionar. Esa es la integral que hay que solucionar. La simple acá, ¿cierto? Y de t es igual a beta, es una constante, o sea que sale la integral de 0 hasta t de e a la menos alfa tau por de tau. Listo. ¿Quién se acuerda cómo es la integral de una exponencial? Es lo mismo, así que beta, factor de menos 1 sobre alfa por e a la alfa tau por de tau evaluada entre los límites de la integral, entre 0 y t. Y por acá queda un menos todavía. ¿Sí o qué? Y todo esto queda por acá con, esta. Listo. ¿Quién está escribiendo en el grupo? Wow, grupo de comunicación y todo. Listo, muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Listo. Pues continuamos pues. Ay, no, entonces activé. Cristian dice bien. Listo. Entonces, ahorita sí, tenemos a beta, ¿cierto? Que es término común. Entonces nos queda este elemento evaluado en t. Entonces digamos que el menos 1 sobre alfa también es, a ver, esto es la deriva, la integral, listo. Sobre alfa también podría sacarlo, ¿cierto? Entonces nos queda aquí menos e a la alfa t, ¿cierto? Que es el límite superior, menos el límite inferior, que sería más e a la 0, que sería 1. ¿Sí o qué? Entonces, por acá tenemos lo siguiente. Tenemos que la respuesta del sistema y de t es igual a beta sobre alfa por 1 menos e a la menos alfa t. Esa sería la respuesta del sistema. Listo, esta sería la respuesta del sistema. Ahora, si nosotros lo pudiéramos graficar, por ejemplo, ¿cierto? Acá en función del tiempo,
tendríamos lo siguiente. Cuando t tiende a infinito, cuando t tiende a infinito, esta exponencial tiende a cero, o sea que el valor, cuando este transitorio sucede o cuando esto se hace cero, tiende a ser beta sobre alfa. O sea que por acá hay un valor beta sobre alfa, que es una constante acá. ¿Ok? Listo. Ahora, cuando t tiende a cero, la exponencial tiende a 1. Por la parte de la exponencial tiende a 1, entonces 1 menos 1, 0. O sea que este sistema parte desde el origen, ¿cierto? Y empieza a crecer con una exponencial invertida. O sea que lo que hace es esto. O sea que esta es la función y de t. O sea que esa sería la respuesta del sistema. Esa sería la respuesta de un sistema dinámico cuya, ¿cierto? Cuya respuesta estaría basada en la respuesta a un escalón y calculada a partir de la convolución. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Listo. Bien, profe. Bien, bien, profe, bien. Listo. Listo. Yo tengo acá. Profe, disculpe, hay algo que Señor. no entiendo. Sí, señor. Eh, bueno, algo que no entiendo, realmente es una duda. Usted calculó ahí la convolución teniendo como entrada el escalón unitario, pero Sí. la otra función, digamos que usted, la otra función que puso fue la función impulso, No. que La fue, misma, que fue E a la misma escalón. no, profe, o sea, la entrada fue el escalón, ¿cierto? UDT, Sí. sí, pero eso hizo convolución con qué otra función, Con la respuesta, al del impulso. impulso. Ah, exactamente. Ah, ¿Qué sería bueno, profe, como la y cómo, representación, que sería como la representación de la función de transferencia en el dominio del tiempo? O sea, no se llama función de transferencia en el tiempo, se llama una representación de la función de transferencia en el tiempo, que en este caso se llama respuesta al impulso. y cómo, sí, digamos que ahí podría ir cualquier función de transferencia, ¿cierto? Ahí podría Mm, ir cualquier función. Sí, claro, pues eh, más bien que cualquier respuesta a eso podría ir es cualquier respuesta al impulso de una función de transferencia que usted quiera analizar. pero yo tengo una pregunta, o sea, lo que pasa es que, bueno, yo no sé, los compañeros ya hicieron lo del preinforme 3, ya lo terminaron, lo enviaron, ahí hay un punto que hay una función de transferencia y dice que hallar la respuesta al escalón, pero también dice que hallar la respuesta al impulso. Sí. ¿Cómo sería para hallar la respuesta al impulso? O sea, como que uno multiplicaría la función de transferencia por ese e a la menos, No, 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 por no, ese no. beta, por e a la, o cómo No, sería. de hecho eso es lo más breve que hay en este mundo. De hecho, es de las cosas, a mí me parece que es de las cosas en la ingeniería más simples que tiene, de las más grandes representaciones. Entonces, déjeme un momentico, yo adelanto una cosita y ya creo que llegamos allá. O sea, Ah, podemos tomar dos caminos. Le respondo ya su pregunta, ¿sí qué? Y puede que le quede a medios o continuamos con el entramado del curso y yo creo que antes de que se acabe la sesión de hoy, le puedo estar respondiendo su sí, pregunta con profe, tranquilo, no todos pasa los nada, juguetes. tranquilo. Sí, no pasa Listo, nada, profe. listo, dale pues. Gracias. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos la respuesta al escalón en este caso, ¿cierto? De hecho, la función planteada, a ver, yo tuve una ligereza, ¿cierto? Porque en realidad esta función que estoy planteando acá, h de t, al plantearla como una función, yo debí haber hecho esto, u sub s de t. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el u sub s de t me dice que esta función h de t o lo que representa la función de transferencia en el dominio del tiempo solamente tiene sentido desde t igual a 0 hasta el infinito. ¿Ok? Es una aclaracióncita ahí para tenerla en cuenta. Por eso fue que por acá volvió a entrar la función de transferencia para poder entender dónde se castigan los límites de la integral. Listo.
Acá tengo la respuesta del sistema. ¿Ustedes recuerdan que yo les había comentado algo sobre la función tau? ¿Cierto? Que era la derivada de no sé qué, una vaina por allá. No, profe, la verdad no. No, listo. No, qué pena, no, la verdad no me acuerdo bien. Listo, tranquilo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Listo. A ver, ¿cómo lo hago? Pues comienza, profe. Sí, sí, no, lo que pasa es que pillen pues. Pillen pues. Acá hay un asunto. Cuando yo voy a calcular la respuesta del sistema, pero en el dominio de Laplace, cheque, y utilizo la función de transferencia, ¿cierto? Y utilizo la función de transferencia, yo tengo, por ejemplo, h de s. Entonces, básicamente, cuando yo le pongo un escalón, un 1 sobre s, cheque, ¿sí están familiarizados con ese término? Eso se utiliza mucho en análoga 3, en el cuento de los filtros y todo eso. Listo. Entonces, como esto que yo estoy haciendo así aquí es equivalente a hacer una integral de la función de transferencia. O sea que si yo necesitaría calcular a y de s, ¿cierto? Básicamente a y' de s, por ejemplo, la derivada, bastaría con calcular h de s, ¿cierto? De 1 sobre s y derivándola por s. Entonces, al aplicarle el operador de derivada, ¿cierto? Estaría eliminándolo. Entonces, y' de S sería exactamente igual a H de S, ¿sí que? O sea que si yo me vengo, le saco la transformada inversa de Laplace a H de S, entonces la transformada inversa de Laplace de esto sería H de T. O sea que digamos que la derivada de esta función, Y' sería la misma ecuación con que empezamos, era la menos alfa T. ¿Ok? ¿Sí, sí se pillan eso? ¿Quién escribe? Sí, 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 sí. Sí, sí, listo. Él lo sigue diciendo que sí. Listo. Ok. En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, si yo quiero calcular, por ejemplo, la pendiente en este punto, acá en igual a cero, pues lo que hago es evaluar y' en cero. Entonces, cuando t es igual a cero, esto es igual a beta. ¿Ok? O sea que si yo fuera a calcular, por ejemplo, una línea recta que vendría acá en este punto, que sea igual, que sea y, por ejemplo, y igual a mx más b, ¿cierto? Ya sabemos que b es igual a cero porque pasó por el origen. La pendiente sería beta y acá sería t, o sea que esa ecuación sería, llamémosla yl, ¿cierto? Y línea de t sería igual a beta t, ¿sí? Ahora, si yo quiero igualarla con esta ecuación que está acá para encontrar este punto, ¿cierto? O el valor t donde esto sucede, entonces beta t sería igual a beta sobre alfa. Entonces, esto se va con esto, por tanto, el tiempo donde eso se ocurre es 1 sobre alfa, ¿cierto? Ese sería el tiempo donde eso ocurre. ¿Ok? A ese tiempo donde esto ocurre se le llama tau. O sea que el tau de ese sistema sería 1 sobre alfa. Si nosotros nos devolvemos, por ejemplo, hasta acá y miramos cuál es la transformada de Laplace de esta función, la transformada de Laplace de esa función sería esta, beta sobre s más alfa. ¿Ok? Y si nosotros nos devolvemos, por ejemplo, a un modelo canónico, como lo habíamos hablado, por ejemplo, de los modelos canónicos de primer orden, hay que garantizar que este término es 1, ¿cierto? O sea que lo que haríamos sería, esto quedaría beta sobre alfa k, 1 sobre alfa por s más 1. Y este término sería el valor h0, ¿cierto? Que sería el valor de estado estable. Y este término que está acá sería el tau. ¿Sí? Entonces acá, de este resultado, estamos obteniendo eso, claro. El valor de estado estable que se obtiene acá es
beta sobre alfa, ¿cierto? Y efectivamente el valor o el tiempo donde se ocurre eso es 1 sobre alfa, que estado, ¿sí lo ven? Entonces ahí encontramos la relación de los modelos canónicos básicos con respecto a los modelos canónicos, por ejemplo, el sistema de primer orden, corroborados o contrastados con la respuesta de un sistema de primer orden. Entonces ahí estamos corroborando que efectivamente manejar un modelo canónico nos presta a nosotros, nos evitaría, por ejemplo, entender un modelo canónico de un sistema de orden 1, nos evitaría a nosotros realizar, por ejemplo, todo el análisis que acabamos de realizar para entender e identificar ciertos elementos. En este caso, el valor de estado estable de un sistema de orden 1 y el tau la constante de tiempo de ese sistema. Listo. ¿Cómo la ven ahí? Entonces ahí vemos una aplicación de la convolución. Pero si ustedes miran, por ejemplo, la transformada de Laplace nos brinda a nosotros muchísimas herramientas que nos convierten todos estos modelos integrodiferenciales linealmente independientes, malucos de manejar, ¿cierto? En unas ecuaciones algebraicas bastante simples, donde podemos obtener incluso muchísima más información. Hay una característica que nosotros debemos de tener en cuenta, es que en los sistemas que presentan bajo comportamiento dinámico, pues son muy buenas analizarlas en el tiempo porque pues, las dinámicas son bastante visibles cuando usted tiene sistemas de respuesta lenta, ¿cierto? Usted los puede ver. Pero cuando los sistemas están presentando ciertos elementos dinámicos, ya es más fácil analizarlos en la frecuencia, porque desde la frecuencia se resaltan ciertas características también. Y también desde los modelos de transformación se pueden identificar ciertas características también en los sistemas dinámicos que nos permiten a nosotros ver si el sistema es funcional, no es funcional, si es estable o no es estable. ¿Listo? ¿Qué preguntas tienen hasta ahí, muchachos? Yo sí tengo una, Señor. ¿cierto? Analizando ese modelo, es que resulta que en el laboratorio estamos en la práctica donde tenemos que hallar los parámetros de respuesta transitoria en un sistema de orden 1. Entonces, Sí. esos parámetros, yo sé que uno de los parámetros es tau, o sea que el otro de los parámetros sería alfa y beta. No, uno de los parámetros es el tau, que sería el equivalente al 1 sobre alfa. Ya, eso sería. O sea, usted en un sistema de orden 1 solamente tiene dos parámetros a definir, el valor de estado estable y el valor de la constante de tiempo. Ah, ok, pero listo. Entonces, me faltaba ese otro, que no había entendido ese. Ajá. Entonces, sí, lo que nos ayuda a alfa es a hallar ese valor de estado estable. Pues, ¿en qué tiempo llega ese valor de estado estable? Exactamente. Ahora, a nosotros nos han definido varios elementos pues, a tener en cuenta, que es con respecto a las constantes de tiempo. Entonces, le dicen, es que, por ejemplo, a mí un profesor me decía, es que usted puede analizar o puede decir que cuando el sistema ya le han pasado 5 constantes de tiempo, el transitorio ya sucedió. Listo. Después llegó otro y me dijo, no, ¿para qué esperar 5? Con 3 es suficiente. Y otro dijo, no, que sean 4. Y otro dijo, por allá, no, es que son 4 no se ve, entonces no. Pues, cosas así por el estilo. Pero, eh, por ejemplo, MATLAB asume que los transitorios suceden en cuatro constantes de tiempo. Así que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Listo. Entonces ya quedó claro el asunto de la convolución y la relación con los modelos canónicos, o por lo menos con este de primer orden. Sí, 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 listo. Sí. Entonces ahorita sí. Habiendo complementado esta parte y teniendo en cuenta que estamos en la parte de analizar o tratar de entender cómo son los modelos canónicos de las funciones de transferencia, entonces en esta parte donde vamos, ¿cierto? Básicamente, ¿qué hicimos? Cogimos esta función de transferencia que tenemos acá, esta función de transferencia que tenemos acá, y dijimos, bueno, si esa función de transferencia es un polinomio, ¿cierto? Entonces ese polinomio tiene unas raíces. Entonces, si el polinomio es de orden n, ese sistema tiene n raíces. Si el polinomio es de orden m, ese sistema tiene m raíces. Entonces, yo puedo reescribir la función de transferencia del sistema en términos de esas raíces de cada uno de los polinomios, del polinomio del numerador
y del polinomio del denominador en este caso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Estoy utilizando el producto, ¿cierto? Por favor, por lo menos delante mío, no usen la palabra sumatoria o productoria, porque me parece que Cervantes se revuelca en su tumba cuando dicen eso. Es una suma o un producto, ¿listo? Una suma de elementos o un producto de elementos. ¿Listo? Ojo, en ese orden de ideas, a cada uno de estos elementos, ¿cierto? Tiene el siguiente elemento. Tiene a z sub i, ¿cierto? Y los de acá tienen a p sub j. Cada uno de ellos son valores, ¿cierto? Son raíces de los polinomios que hacen que el polinomio, por ejemplo, los elementos z sub i, hacen que el polinomio de arriba se haga cero. Como el numerador se hace cero, ¿cierto? El numerador se hace cero, entonces efectivamente este sistema que está acá se llama los ceros del sistema. ¿Listo? ¿Cuál es la característica que tienen los ceros del sistema? Son unos puntos donde el sistema queda en equilibrio de energía nula. Por eso se llaman ceros. O sea, el sistema es un punto donde el sistema no tiene energías almacenadas. Y esas componentes se dan en frecuencia. O sea, es que si en algún momento usted llega a igualar esa característica de frecuencia, lo que usted va a obtener es que el sistema se va a neutralizar o se va a acabar, o que el sistema no es capaz de compensar ese elemento. Y por el otro lado, pues los elementos que hacen cero el denominador de la función de transferencia son unos puntos donde cuando el sistema se hace cero, la función de transferencia se indetermina. Esa indeterminación tiene que ver directamente con el comportamiento natural del sistema y dónde están colocados y cómo están colocados. Tiene que ver específicamente con su respuesta. Por eso, a esos sistemas o esos valores se conocen con el nombre de polos. Los polos del sistema. ¿Listo? Ahora. Profe, qué pena. Sí, señor. Eso es algo que yo como que no he podido entender a nivel, como le digo yo, físico, que es que se indetermine un sistema. Pues yo entiendo que matemáticamente, pues sí, lo que implica eso, pero digamos físicamente eso qué traduce o qué... Listo. No. Por ahora, no piense que el sistema se indetermina. Pues ya, usted llega a una frecuencia igual a la del polo, entonces el sistema se le va a desaparecer. No. Como usted dice. Eso estaba pensando yo, si era que significaba eso o algo así. No. La representación matemática le muestra a usted que hay una indeterminación de la fracción del sistema. Eso es una cosa. ¿Sí o qué? Hay una indeterminación de la fracción del sistema. Ahora, comportamentalmente eso tiene otra connotación, que es básicamente la que vamos a hablar. ¿Listo? Profe, qué pena, antes de que continúe, ¿cómo así fracción del sistema? La fracción del sistema, porque la representación dinámica del sistema, de esta función de transferencia, está dada por un numerador y un denominador. Ah, ya Esto le entiendo. es una fracción. No sé, sino que me está imaginando otra cosa, pero sí, ya entendí, gracias. Bueno, listo. Regálame un segundito. Listo, compañeros, ya estoy por acá, ¿no? Entonces, miremos lo siguiente. Si, ¿cierto? Si este sistema, ¿cierto? Si el sistema cumple que, ¿cierto? En este caso, que n sea mayor a m, o sea, que la fracción sea ¿qué?
propia, sí señores, todos tienen la razón, que sea propia. Entonces, ¿qué sucede? Este sistema, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan, por acá lo usábamos, cuando la fracción es impropia, aparece que la salida del sistema tiene una acción también directa desde la entrada, ¿cierto? Pero si esto no se cumple, si esto no se cumple, si el sistema cumple esto, significa que yo puedo hacer algo que decía cuando fue Maya, ¿cierto? Que decía, ¿Qué pasó? ¿Qué que pasó, decía, que profe? decía, que decía Maya, que es descomponer en fracciones Propia. parciales. Sí. Al chino le trocaron los cables. Esa vez eran No, no, fracciones profe, sí, sí, ese propias día y se dijo bloquearon. parciales. Y ahorita eran parciales y dijo propias. Pasó Listo. oleando Poncho por circuito 2. No, 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 no. Boleando de puncho. Maduro Listo. de Entonces Guañol. ahora, si yo puedo hacer esta descomposición, ¿cierto? Yo puedo hacer esta descomposición, entonces yo puedo decir que el sistema HDS está descompuesto en ¿cuántos términos? En n términos. ¿N términos de qué tipo? N términos así. C sub S, porque es una función de S, digamos C sub 1S sobre el primer polo que sería S menos P sub 1, ¿cierto? Más C sub 2 de S sobre S menos P sub 2 más, así sucesivamente, hasta que lleguemos al término C sub N de S sobre S menos P sub N. Ajá. ¿Sí entendieron el paso ahí? No, profe. ¿Verdad? No. No, listo. No entiendo esa parte. Pille pues. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una... Mucho, esto se ve muy rayado. Cuando nosotros tenemos una función de transparencia, por ejemplo, 1 sobre s más 2, y esto por 1 sobre s, lo que nosotros hacemos es decir, esto es igual a sobre s más 1 más b sobre s más 2. Las fracciones parciales. Sí, ¿Sí sí, o señor. qué? Listo. Entonces estoy haciendo lo mismo. Mire que, ¿qué hace? Cada uno de los elementos, en este caso, es s cuadrado más por s. Los estoy descomponiendo en cada uno de los términos en las sumas. ¿Sí o qué? Y cuando lo estoy descomponiendo, cada uno de ellos en los términos de las sumas aparecen unas constantes. Y esas constantes pueden ser constantes, valga la redundancia, o pueden ser funciones de s. ¿Sí qué? Entonces, por eso en este caso, estos elementos que están acá, ¿cierto? Son básicamente la descomposición de los términos del numerador, ¿cierto? Y el denominador lo descompongo en cada uno de esos términos, que en este caso son n términos. ¿Ya quedó más Profe, qué claro? pena. Usted dijo que podían ser constantes como también que otra cosa. Podían ser constantes o también términos funciones de s. Ah, listo. Gracias. Listo. Por ejemplo, un ejemplo de una constante término de s sería, por ejemplo, que usted tenga, ¿cómo lo ponemos? Ya, que usted tenga, por ejemplo, esto. 1 sobre s cuadrado más 3s más 1 por 1 sobre s. ¿Sí que? Entonces, esto hay que descomponerlo como UA sobre S más un término de transición que va con este, que sería BS más C sobre S al cuadrado más 3S más tal. ¿Sí lo ven? Este término que está acá, tiene una función de S. O sea, no necesariamente es una constante, sino que es un término que puede tener una constante de S. O sea, eso se hace por generalidad. Acá arriba aparecen unas constantes. ¿Listo? Listo, listo. ¿Qué hay por ahí? Listo, profe. Listo. Listo, listo, profe.
Listo. En ese orden de ideas, yo puedo decir que esta función h de s es igual a, ahora sí, en términos de una suma, desde i igual a 1 hasta n, ¿cierto? De los términos de c sub i de s sobre s menos p sub i, ¿cierto? Y esta es una forma de encontrar la suma en descomposición de fracciones parciales. Listo. Cuando ya tenemos este elemento, entonces ahorita sí podríamos encontrar a h de t, ¿cierto? O sea, la respuesta en el tiempo, o h de t la habíamos llamado también la respuesta al impulso, ¿cierto? Que sería igual a la transformada inversa de Laplace de h mayúscula. ¿Qué príncipe? Eso es una base de un televisor. Papi, dame un momentico, yo termino acá con unos vagos que estoy hablando por acá y ya te atiendo, ¿no? No, mentira. Ustedes no son vagos, no me vayan a llenar de mosquitos. Listo. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿cierto? Entonces ahora sí, apliquémoslo a la ecuación que acabamos de obtener. Así que a la ecuación que acabamos de obtener. Entonces tengo h de t es igual a la transformada inversa de Laplace de la suma, esto de la suma, desde i igual a 1 hasta n, en este caso los términos c sub i de s, sobre s menos p sub i. Listo. Ahora, teniendo en cuenta que este término de acá arriba, teniendo en cuenta de que este término acá arriba generalmente podría ser una constante, esto podría ser una constante, entonces digamos que para efectos del ejercicio o de lo que queremos representar es que h de t, ¿cierto? Vendría siendo un c sub i, pero en este caso de t, ya en el t, o sea, eso trae un efecto, ¿cierto? Trae un efecto, pero trae un efecto como por fuera de la función. Y nos quedaría como por dentro, ¿cierto? La transformada inversa de Laplace, donde tenemos la suma, bueno, de hecho, quiero escribirlo así de esta manera. H de t es igual a c sub i de t, ¿cierto? Pero ya puedo sacar, por ejemplo, la suma. A ver, no, es que queda horrible. Escribámoslo así. H de t es igual a, saquemos toda la suma, la metamos la transformada adentro, desde i igual a 1 hasta n, de lo siguiente. Ya estoy dentro de la suma, o sea, voy a terminar a c sub i de t, pero entonces me queda aquí la transformada inversa de Laplace de lo siguiente, de 1 sobre s menos p sub i. ¿Sí? Listo. Y esta respuesta que tenemos acá es una respuesta muy conocida por todos nosotros, que es una respuesta exponencial. ¿Sí? O sea que tenemos que h de t es igual a una suma desde igual a 1 hasta n de los términos c sub i de t, y este término que está acá es una exponencial de e a la menos menos, o sea más, ¿cierto? P sub i de t. Y este elemento que está acá, ¿cierto? Sería como la respuesta de ese sistema. Listo. ¿Esto qué significa? Que h de t, o la respuesta al impulso del sistema, está compuesta por ¿quién? Por una parte, una función, algo que puede ser una función o puede ser una constante, ¿cierto? Que hace forma de envolvente, y por otra que tiene específicamente un p sub i de t, que tiene un elemento transitorio, ¿cierto? Entonces acá ya se parte la respuesta. Esta es la respuesta transitoria, y esto es la de esto es la, a ver, esta es la respuesta transitoria, porque No está en estado estable. no necesariamente, pero sí está más asociada a la respuesta, pongámoslo así, en estado estable, ¿cierto?
Pero ya vamos a ver una cosa, ¿sí? Que ya vamos a ver una cosa propiamente. Profe, qué pena, ¿le puedo preguntar algo ahí sobre eso? Sí, señor. Es que eso fue una de mis dudas que me quedaron de circuitos 2. Cuando digamos uno ya, digamos la respuesta del circuito en el tiempo, sí o sí siempre tenía que haber una respuesta, digámoslo, en estado estable y otra en transitoria o no necesariamente. Siempre existen las dos respuestas. Ok. Siempre existen las dos respuestas. Ahora, otra cosa que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es que estos términos C sub I, ¿cierto? Si nosotros nos devolvemos hasta la función de transferencia, ¿de quién dependen? ¿Sí se acuerdan? Volvamos hacia atrás. Están términos C sub I, C sub I, C sub tales, ¿ya? Ajá. Pero estos dependen de quién. ¿Sí lo ven? Entonces, los términos C sub I dependen del numerador, o sea, de los ceros del sistema. De los ceros del sistema. O sea que este elemento que acompaña a la exponencial o a lo que representa la respuesta transitoria del sistema está ocasionada por los ceros. ¿Sí o qué? Ahora, Profe, estos una que pregunta. están, señor, Profe, una pregunta. Un polo puede inestabilizar el sistema, dependiendo en qué sector esté ubicado el polo. Puede permitir que el sistema sea inestable. eso Pero me lo está preguntando, me lo está diciendo. se lo estoy preguntando. Y lo otro es que si un cero puede estar en cualquier parte del sistema, o sea, va a permitir de que la función varíe en algo, pero no va a inestabilizar. O sea, vuelvo y le pregunto, ¿eso me lo está preguntando o me lo está afirmando? Le estoy preguntando. Ah, ya, ok. Listo. No, no, lo que pasa es que como me lo pregunta, parece que lo estuviera afirmando. Aló, Aló, aló. no, Sí me oye? aló. No, ahorita sí, profe. Es Listo. que, profe, hay que decir la malla que module para poder entenderle. No, lo que le pregunté fue que un polo, dependiendo en qué parte esté ubicado dentro del sistema, digamos, puede permitir de que el sistema funcione inestablemente, o sea, vuelva al sistema inestable. Che, lo que usted está diciendo es parcialmente cierto. Parcialmente cierto. O sea, los polos sí tienen que ver con algo, pero no propiamente con la ubicación dentro del sistema, sino que tienen que ver con otra ubicación. Pero ya lo vamos a ver más. O sea, yo sé que ustedes más o menos saben de qué les estoy hablando. Yo entiendo que ustedes más o menos saben para dónde voy, pero lo que necesito es formalizarles el conocimiento alrededor de ese tema. ¿Listo? Ok, profe. Ok. ¿Listo, profe? Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros nos devolvemos y este término depende del numerador, entonces este término de acá depende de quién? Del denominador. El denominador. O sea, de los polos. ¿Sí o qué? Entonces, los polos manejan todo lo que es la parte transitoria y los ceros manejan todo lo que tiene que ver con el estado estable del sistema. ¿Sí lo ven? O sea que si hay alguna variación de la respuesta, de la respuesta en estado estable, ¿cierto? O alguna incidencia, por ejemplo, sobre la respuesta transitoria, los ceros inciden ahí. Ahora, tenemos que ver específicamente cuál es la funcionalidad de los polos. Tenemos que ver específicamente cuál es la funcionalidad de los polos para poder entender, ¿cierto? Para poder entender qué es lo que está sucediendo. En ese orden de ideas, muchachos, los polos y los ceros, por ser raíces de un polinomio, tienen la siguiente característica. Un polo de esos, ¿cierto? Un polo de esos, P sub i, es un número complejo que tiene una parte real alfa, ¿cierto? Más j omega. Lo mismo un cero sub j tiene, perdón, sub i, omega sub i, ¿cierto? Y el polo z sub j, perdón, el 0 z sub j, también tiene un alfa de j más j omega sub j.
Son dos números complejos como tal. Listo. Dentro del concepto del análisis de sistemas dinámicos, a este término constante se le llama atenuación, y a este término constante se le llama frecuencia. Y lo mismo sucede acá. Este término también es una atenuación y este término también es una frecuencia. ¿Listo? En ese orden de ideas, dentro de la respuesta, nosotros podríamos decir que esa respuesta h de t, que nosotros llegamos que es una suma desde igual a 1 hasta n, de c sub i de t por e a la p sub i de t, ¿cierto? Es exactamente igual a decir que en general los ceros generan una acción, ¿cierto? Generan una acción independiente en cada uno, pero en realidad lo que es totalmente independiente es la acción del polo. O sea que cada polo aporta al sistema lo siguiente: una suma desde igual a 1 hasta n de, por ejemplo, una función asociada al polo h sub i. O sea que la respuesta dinámica o la respuesta al impulso de un sistema está dada por h sub 1 más la respuesta del polo h sub 2 más la respuesta del polo h sub 3 más la respuesta del polo h sub n. Entonces la respuesta del sistema no es más que básicamente una combinación de los focos dinámicos del sistema. Y los focos dinámicos del sistema son los mismos que nosotros llamamos polos. Entonces, he ahí una de las importancias del análisis de sistemas, porque los polos son tan importantes para el sistema porque cada polo aporta un foco dinámico. Ahora, esa dinámica, ¿cierto? Esa dinámica podría ser de dos tipos. Podría ser una dinámica estable o convergente, o podría ser una dinámica inestable o divergente. Listo. Entonces lo que vamos a hacer en la próxima sesión es, a partir de analizar cuál es la relación de cada polo, entender cuál es el efecto de estabilidad e inestabilidad, o por ende analizar la divergencia o convergencia de un sistema dinámico. Y las reglas, ¿cierto? Para definir cuando un sistema es estable, es inestable, y de hecho lo van a hacer ustedes mismos. ¿Listo? ¿Qué preguntas tienen hasta ahí, muchachos? Profe, Señor, yo tenía una, pues, que eso es como, no de, más bien como filosófico, teórico, qué pena. mándela. A ver si entendí bien. Según lo que usted nos dijo, es que la función de transferencia que es salida sobre entrada no es como tal la respuesta del sistema. No. Eso fue lo que yo entendí, ¿o No, no? no, 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 no. La respuesta del sistema tiene que estar relacionada directamente, con una excitación de un sistema. Sí. Tiene que estar relacionada directamente con una excitación de un sistema. Lo que nosotros vinimos haciendo nos fue coger una ecuación en diferencias, una ecuación diferencial de orden n de un sistema dinámico cualquiera, ¿cierto? Y nos vinimos hasta encontrar de que todos los parámetros del sistema dinámico arman algo que se llama una función de transferencia, y la respuesta de ese sistema natural, de ese sistema, que la llamamos respuesta al impulso, o sea, la función h, ¿cierto? Depende única y exclusivamente de los focos dinámicos del sistema, o de lo que nosotros también vamos a llamar polos. ¿Eso qué significa? Que la respuesta total del sistema es una combinación lineal de los focos dinámicos. O sea, en pocas palabras, cada polo o cada elemento aporta una dinámica a la dinámica completa del sistema. O sea, si el sistema es de orden 1, pues el sistema tiene un solo polo que está aportando dinámicas. Si el sistema es de orden 2, pues tiene dos polos. Si el sistema es de así sucesivamente. Si el sistema es de orden 1000, tiene 1000 elementos que están aportando dinámica al sistema, pues por ser exagerado.
pero es básicamente eso. Ahora, hay que analizar específicamente las dinámicas de cada polo, de cada foco dinámico, para ver si esas dinámicas son dinámicas convergentes o dinámicas divergentes, que son las que al final definen si un sistema es estable, si un sistema es estable o es inestable. Y eso es lo que vamos a definir a partir de entender cómo es el polo, ¿cierto? Y cómo es la respuesta de cada foco. Entonces, por ejemplo, por acá en el centro, hay una función h de k. Esa función h de k de t tiene una respuesta c sub k de t por e a la p sub k de t, ¿cierto? Entonces vamos a analizar de todas las contribuciones energéticas que puede tener el sistema a partir de sus polos, vamos a coger la késima, cualquiera. ¿Listo? Y vamos a analizar esa específicamente y a mirar cuáles son sus contribuciones y cuáles son las contribuciones y cuáles son las características para que cada una de las contribuciones del sistema tenga un aporte convergente o divergente que al final termina haciendo que el sistema sea estable o inestable. Seguramente ustedes ya saben a qué vamos a llegar, pero básicamente lo que quiero es formalizarle su concepto de estabilidad en los sistemas dinámicos. Listo, compañeros. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Listo. Listo, muchachos. Entonces, si no hay más preguntas, entonces seguimos en contacto. Porfa, cuídense mucho. Estamos Oye, qué hablando. pena. ¿Le puedo Señor. preguntar algo respecto al curso? Sí, señor. Pues esto lo pregunto es porque la verdad yo con esa cuestión de los proyectos finales y esas cosas, yo me tomo mi tiempo para hacerlo. Sí, señor. Entonces, ahora con lo que está pasando, la cuestión del proyecto final, ¿eso qué? ¿Qué pasa con el proyecto final? ¿Todavía está en pie o eso se va a replantear? O... Eso, hermano, yo que les dije a ustedes desde la primera vez que nos reunimos por este medio. Frescos, vamos datándonos, vamos adelantando, vamos cuadrándonos la idea es que ustedes vayan complementando este asunto. Si tenemos la posibilidad de hacer un proyecto bacano, si no, ya miramos a ver qué nos inventamos, pues, como para que ustedes tengan esa, esa experiencia, ¿eh? Esa experiencia, pero yo como veo que van las cosas, lo más probable es que hagamos una simulación de un sistema de control que sería perfectamente válido. No, siempre qué pena, no es que sea por atacar, sino que es precisamente por lo que a mí ese tipo de cosas me toma mi tiempo como sacarlas, ¿sí me entiende? Ajá, ajá. Es No, como no irme hágale que preparando. cuando ya lleguemos específicamente a la parte donde ustedes ya tengan herramientas como para implementar un sistema de control así sea simulado en un simulador de circuitos, valga la redundancia, entonces ya lo proponemos propiamente. Listo. Ah, bueno, listo, bro, gracias. Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Señor. Sería bueno como de pronto hacer unos ejercicios con base a esto que hemos tratado para aterrizar más el concepto. Listo. Unos ejemplos. Listo. De hecho, todo lo que hemos visto acá es más cháchara es más cháchara, no, es más formalización que, que algo. Ya se van a dar cuenta que los ejercicios de estos son una pendejada. Ah, listo, Pero profe, gracias. lo importante para que esos ejercicios sean una pendejada es que estos conceptos estén claros. Estén claros, sí, señor. Listo. Listo, profe, Listo, muchas muchachos. gracias. Profe, hasta Oye, luego. Gracias. bueno, muchachos, en ese orden de ideas, que pasen una feliz noche. Nos vemos mañana. No, el miércoles. El miércoles nos pegamos una charladita ahí, siquiera de una horita, como por adelantar el tiempo que llevábamos por ahí atrasadito y otra semana que estuvimos por ahí quietos. Entonces hagan el esfuerzo. Igual con los que lleguen, dictamos la clase, igual se las publico para que se adelanten, pero es para que no nos cojamos más la tarde. Listo. Listo, profe. Listo, muchachos. Feliz noche, que descansen. Bueno, profe. Listo, Buenas profe, noches, muchas profe. gracias. Está bien. Chao, feliz noche. Chao.